Buenas a todos, Carrots. Hoy os presentamos a esta señora de aquí, Catalina la Grande. ¿Sabíais que esta mujer, en el clímax de su vida, no solo gobernó el mayor imperio del mundo, sino que además diseñó su propio golpe de estado, y arrebató la corona a su propio marido? Pero su historia no comenzó por ahí. Porque antes de ser emperatriz, Catalina fue una extranjera desconocida en una corte que no la quería. ¿Listos para conocer a la mujer que cambió el destino de Rusia para siempre? Capítulo 1. De princesa extranjera en tierras heladas. Catalina nació en 1729 como Sofía Augusta Federica de Anhalt-Zerbst, una pequeña noble alemana, sin trono ni perspectivas imperiales. Su familia era de rango modesto, apenas suficiente para mantener una posición en las cortes europeas. Desde pequeña, demostró una mente brillante y una ambición implacable. Aprendió varios idiomas, estudió filosofía, historia, artes y ciencias políticas, muy por encima de lo que se esperaba de una joven de su condición. Su vida cambió radicalmente cuando, a los 14 años, fue elegida como prometida para el gran duque Pedro, heredero al trono de Rusia, por orden de la emperatriz Isabel. El matrimonio no era por amor. Era pura estrategia. Catalina abandonó su patria, se convirtió a la fe ortodoxa rusa y cambió su nombre para adaptarse a su nuevo destino. La corte rusa, sin embargo, no fue amable con ella. Era extranjera, joven, observada con recelo y tratada como una intrusa. Pero Catalina, lejos de doblegarse, empezó silenciosamente a trazar su propio camino. Un camino que la llevaría mucho más lejos de lo que nadie jamás habría imaginado. Capítulo 2. El ascenso de una mujer imparable. La vida en la corte imperial no era un cuento de hadas. Pedro, su marido, resultó ser un hombre inmaduro, torpe, obsesionado con imitaciones infantiles de la vida militar y con escaso interés por gobernar. Mientras tanto, Catalina se dedicó a forjar alianzas estratégicas. Se ganó el favor de nobles, militares, intelectuales y comerciantes. Cultivó su imagen como defensora de la cultura rusa, aprendiendo las costumbres y dominando el idioma hasta hablarlo mejor que muchos rusos nativos. A la vez, comenzó a construir una red de apoyos silenciosos entre los altos mandos del ejército y los círculos de influencia política. Catalina sabía que, en un mundo gobernado por hombres y tradiciones rígidas, su única oportunidad era ser más astuta, más valiente y más implacable que todos ellos. Cuando Pedro III ascendió finalmente al trono, su comportamiento errático y su desprecio por las tradiciones rusas provocaron una oleada de descontento. Catalina, con paciencia infinita, esperó, y cuando llegó el momento actuó. Aunque el verdadero golpe aún estaba por gestarse, su reputación ya era imparable. Capítulo 3. Una corona ganada a pulso. En 1762, tras apenas 6 meses de reinado de Pedro III, Catalina movió sus piezas maestras. El contexto era explosivo. Pedro había enfurecido a los oficiales del ejército al retirarse de la guerra contra Prusia, cediendo territorios sin compensaciones. Además, mostraba una preferencia clara por los intereses alemanes, despreciando las tradiciones rusas que los nobles tanto valoraban. Catalina, mientras tanto, tejía silenciosamente su red de apoyos. El 28 de junio de 1762, aprovechando la ausencia de Pedro en una residencia de verano, Catalina se puso en acción. Acompañada por los regimientos de élite de San Petersburgo, principalmente los guardias imperiales, especialmente el regimiento Ismailovsky y el regimiento Preobrazhensky, marchó hacia el cuartel militar. Allí, en un acto de audacia absoluto, Catalina juró a los soldados que defendería Rusia, la fe ortodoxa y la gloria nacional. Los soldados, hartos de Pedro y leales a la imagen popular de Catalina, juraron lealtad incondicional a ella. Vestida con uniforme militar y armada con una espada, Catalina fue llevada en procesión triunfal hasta la catedral de Kazán, donde fue formalmente proclamada emperatriz. Mientras tanto, Pedro III, sorprendido y prácticamente sin apoyo, trató de organizar una resistencia, pero fue abandonado por sus propios hombres. Arrestado sin luchar, Pedro fue obligado a firmar su abdicación.
Solo unos días después murió en circunstancias sospechosas bajo custodia, aunque las verdaderas causas de su muerte nunca fueron esclarecidas. Catalina se proclamó emperatriz autócrata de todas las Rusias, en una de las transiciones de poder más rápidas y eficaces de la historia imperial rusa. Su reinado no fue simplemente una continuación del anterior, fue una transformación total. Bajo su mando, Rusia modernizó su administración, reformó su sistema educativo, expandió sus fronteras hacia el sur contra el Imperio Otomano y hacia Occidente en Polonia, y consolidó su papel como una de las grandes potencias europeas. Catalina impulsó las artes, las ciencias, el comercio y patrocinó la codificación de leyes más racionales. Fundó nuevas ciudades, modernizó infraestructuras, apoyó la Ilustración y mantuvo correspondencia directa con figuras como Voltaire, Diderot y Montesquieu. En su visión, Rusia no debía permanecer encerrada en el atraso medieval, debía abrirse a las ideas ilustradas sin perder su esencia autocrática. A pesar de enfrentar múltiples conspiraciones internas, rebeliones campesinas como la de Yemelyan Pugachov y presiones diplomáticas externas, Catalina consolidó su poder como pocas mujeres o pocos hombres habían logrado antes. Pero a pesar de todos sus logros políticos y culturales, la parte más sorprendente de su legado aún estaba por revelarse. Capítulo 4. El mayor secreto de Catalina la Grande. Si la historia de Catalina ya era asombrosa, su final guarda una revelación aún más increíble. Catalina no solo sobrevivió a complots, guerras y escándalos, dejó una huella institucional que definiría el rumbo de Rusia durante el siglo siguiente. En los últimos años de su vida, mientras se encontraba en la cúspide de su poder, Catalina planeó algo inaudito. Redactó personalmente un complejo proyecto de ley para abolir la servidumbre en Rusia. Una idea revolucionaria en su época, que de haberse llevado a cabo, habría transformado radicalmente la estructura social del imperio. Aunque la muerte la sorprendió antes de poder implementarlo, su proyecto, conocido como la Nakaz, influyó profundamente en las generaciones siguientes y en las futuras reformas rusas. Catalina murió en 1796 a los 67 años, tras más de 3 décadas en el trono. Su fallecimiento no fue escandaloso ni trágico, murió de un derrame cerebral en su palacio. Lo verdaderamente asombroso es que su visión de modernización, su impulso reformista y su legado de poder personal sobrevivieron mucho más allá de su vida. Una extranjera, una joven ignorada y vigilada, acabó convirtiéndose en una de las figuras más poderosas e influyentes de toda la historia moderna. Y así, mente curiosa, recordamos a Catalina la Grande. La niña alemana que conquistó la corte rusa, derrocó a su propio marido, modernizó un imperio y dejó un legado que aún hoy resuena en las páginas de la historia. Desde su tímida llegada a San Petersburgo hasta su último suspiro como dueña absoluta de Rusia. Catalina demostró que la astucia, la inteligencia y la determinación podían derribar cualquier muro. Si te ha fascinado su historia tanto como a nosotros, deja un buen like, suscríbete para más relatos extraordinarios. Y cuéntanos en los comentarios qué otro personaje legendario te gustaría que exploremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, Carrots.